Capítulo 26. Bajé a desayunar más bien tarde. No quería arriesgarme a encontrarme a Maxon, ni a ninguna de las chicas a solas. Pero antes de que llegara a las escaleras, Aspen se acercó por el pasillo. Resoplé de los nervios, y él miró alrededor antes de aproximarse. ¿Dónde has estado? Le pregunté en voz baja. Trabajando, Mer, soy soldado. No puedo controlar cuando me toca servicio. Ya no me ponen de guardia en tu habitación. Quise preguntarle por qué, pero no era el momento. Necesito hablar contigo. Se quedó pensando un momento. A las 2. Ve hasta el final del pasillo de la planta baja, más allá del pabellón de la enfermería. Puedo ir a verte ahí, pero no mucho rato. Asentí. Él me hizo una rápida reverencia y siguió su camino antes de que alguien pudiera vernos hablar. Bajé las escaleras, pero no me sentía nada satisfecha. Quería gritar. El sábado tocaba pasarse todo el día en la sala de las mujeres, una sentencia, una completa injusticia. Cuando llegaban visitas querían ver a la reina, no a nosotras. Cuando una de nosotras se convirtiera en princesa probablemente aquello cambiaría, pero de momento yo estaba ahí, sin poder hacer nada, viendo cómo Chris repasaba su presentación. Las otras también estaban leyendo cosas, notas o informes, y me estaba poniendo enferma, hasta el punto de las náuseas. Necesitaba una idea y rápido. Estaba segura de que Aspen me ayudaría a encontrarla y tenía que empezar aquella misma noche, fuera como fuera. Como si leyera mis pensamientos, Silvia, que había estado recibiendo visitas con la reina, pasó a verme. ¿Cómo está mi alumna estrella?, me preguntó bajando la bola suficiente para que las otras no lo oyeran. Genial. ¿Cómo va tu proyecto? ¿Necesitas ayuda para perfilar algún detalle? ¿Perfilar? ¿Cómo iba a perfilar algo inexistente? Va estupendo. Le va a encantar, estoy segura. Mentí. Ella le dio la cabeza. Lo llevas un poco en secreto, ¿no? Un poco, sonreí. Está bien. Últimamente has trabajado de una forma sensacional. Estoy segura de que será fantástico, dijo dándome una palmadita en el hombro antes de abandonar la sala. Tenía un problema. Y grande. Los minutos pasaban tan despacio que era como una tortura. Poco antes de las 2 me excusé y recorrí el pasillo. En el extremo había un sofá tapizado bajo un enorme ventanal. Me senté a esperar. No vi ningún reloj, pero el tiempo no parecía avanzar. Por fin, por una esquina, apareció Aspen. Ya era hora, suspiré. ¿Qué pasa?, preguntó él, que se situó junto al sofá, adoptando una pose formal. Muchas cosas de las que no te puedo contar. Nos han asignado una tarea y no sé qué hacer. No se me ocurre nada, estoy nerviosísima y no puedo dormir, dije a la carrera. Él chasqueó la lengua. ¿De qué va la tarea? ¿Diseño de tiaras? No, repuse, lanzándole una mirada de frustración. Tenemos que pensar esto, algo bueno para el país, como el trabajo de la reina Amberly con los discapacitados. ¿Es eso lo que tan nerviosa te tiene?, preguntó, sacudiendo la cabeza. ¿Qué tiene eso de estresante? Parece divertido. Yo también pensaba que lo sería, pero no se me ocurre nada. ¿Tú qué harías? Aspen se quedó pensando un momento. Ya lo sé, haría un programa de intercambio de castas, dijo con un brillo de emoción en los ojos. ¿Un qué? Un programa de intercambio de castas. La gente de las castas altas intercambiarían su sitio con las de las castas bajas para que sepan lo que es. No creo que eso funcione, Aspen, por lo menos no para este proyecto. Es una gran idea, insistió. ¿Te imaginas a alguien como Celeste rompiéndose las uñas al hacer un inventario en un almacén? Le iría muy bien. ¿Y a ti, ahora qué te pasa? ¿No hay doces de origen entre los guardias? ¿No son tus amigos? A mí no me pasa nada, replicó a la defensiva. Soy el mismo de siempre. Eres tú la que se ha olvidado de lo que es vivir en una casa sin calefacción. No se me ha olvidado, le contesté levantando la cabeza. Estoy intentando pensar en un proyecto que sirva para evitar cosas así. Aunque me echen, puede que al final alguien ponga en práctica mi idea, así que necesito que sea buena. Quiero ayudar a la gente. No te olvides, Mer, me imploró Aspen con un brillo de vehemencia en los ojos. Este gobierno no hizo nada cuando no teníais nada para comer. Dejaron que azotaran a mi hermano en la plaza. Toda la palabrería del mundo no podrá deshacer lo que somos. Nos dejaron en un rincón para que nunca pudiéramos salir por nosotros mismos y no tienen ninguna prisa en sacarnos de ahí. No les interesa, Mer. Resoplé y me quedé callada. ¿A dónde vas ahora? Me vuelvo a la sala de las mujeres, respondí, poniéndome en marcha. Aspen me siguió. ¿De verdad estamos discutiendo por una tontería de proyecto? No, dije girándome hacia él. Estamos discutiendo porque tú tampoco lo pillas. Ahora soy una 3 y tú eres un 2.
En lugar de amargarnos la vida con lo que nos han dado, ¿por qué no ves la ocasión que tienes? Puedes cambiar la vida de tu familia. Probablemente podrías cambiar muchas vidas y lo único que quieres es dejar claro tu enfado. Eso no va a llevarnos a ningún sitio. Aspen no dijo nada y yo me fui. Intenté no enfadarme con él por poner pasión en lo que quería. En cualquier caso, ¿no era esa una cualidad admirable? Pero me hizo pensar tanto en la inamovilidad de las castas que la situación empezó a ponerme furiosa. No había nada que pudiera cambiar aquello. Así pues, ¿por qué molestarse? Toqué el violín, me di un baño, intenté dormir una siesta, me pasé parte de la tarde sentada en la habitación, en silencio, me senté en el balcón. Nada de todo aquello tenía importancia, estaba acercándose peligrosamente la fecha de la exposición del proyecto y aún no tenía nada preparado. Me pasé horas tendidas en la cama, intentando dormir, aunque no lo logré. No dejaba de recordar las palabras de rabia de Aspen, su enfrentamiento constante con lo que le había tocado vivir. Pensé en Maxson y en su ultimátum, en su lucha constante con la vida que le había tocado llevar, y entonces me pregunté si todo aquello tenía alguna importancia, puesto que estaba claro que me iría a casa enseguida, en cuanto me presentara el viernes sin ningún proyecto que proponer. Suspiré y eché atrás las mantas. Había estado evitando leer el diario de Gregory otra vez. Me preocupaba que me aportara más preguntas que respuestas, pero también podía ser que encontrara en él algo que me orientara, algo de lo que pudiera hablar en el report. Además, aunque pudiera evitar leerlo, tenía que saber qué era lo que le había sucedido a su hija. Estaba bastante segura de que se llamaba Catherine, así que hojeé el libro en busca de cualquier mención, pasando por alto todo lo demás, hasta que encontré una fotografía de una chica junto a un hombre que parecía mucho mayor. A lo mejor eran imaginaciones mías, pero daba la impresión de haber llorado. Por fin, hoy, Catherine se ha casado con Emile de Montpessat de Swedway. Ha lloriqueado durante todo el camino hasta la iglesia, hasta que le he dejado claro que, si no se recomponía para la ceremonia, tendría que vérselas conmigo después. Su madre no está contenta, y supongo que Spencer está disgustado ahora que se da cuenta de lo poco que le apetecía a su hermana pasar por esto. Pero Spencer es listo. Creo que entrará en razón enseguida, en cuanto vea las posibilidades que le he abierto. Y Damon siempre apoya cualquiera de mis decisiones. Ojalá pudiera extender lo que sea que lleva dentro e inyectárselo al resto de la población. Desde luego los jóvenes tienen mérito. Es precisamente la generación de Spencer y de Damon la que más me ha ayudado a llegar hasta aquí. Su entusiasmo es inquebrantable y a la gente le gusta mucho escucharlos a ellos que a algún anciano vetusto que insiste en que nos hemos metido por el mal camino. No dejo de preguntarme si no habrá un medio para silenciarlos para siempre sin empañar mi nombre. En cualquier caso, la coronación está prevista para mañana, ahora que Swedway ha conseguido como aliada a la poderosa Unión Norteamericana. Podré tener lo que deseo, una corona. Creo que es un trato justo. ¿Por qué conformarme con ser el presidente de Ilea cuando puedo ser el rey de Ilea? Por medio de mi hija he adquirido categoría de realeza. Todo está en su sitio. Pasado mañana no habrá vuelta atrás. La vendió. El muy cerdo vendió a su hija y a un hombre al que ella aborrecía solo para conseguir todo lo que quería. Me venían ganas de cerrar el libro de nuevo, de acabar con aquello, pero hice un esfuerzo por seguir hojeándolo leyendo pasajes al azar. En un punto se trazaba un esquema del sistema de castas, originalmente pensado para que tuviera 6 niveles en lugar de 8. En otra página hacía planes para cambiar el apellido de la gente y distanciarlos así de su pasado. En un párrafo dejaba claro que tenía pensado castigar a sus enemigos situándolos en lo más bajo de la escala y premiar a los leales colocándolos arriba. Me pregunté si mis antepasados sencillamente no tendrían nada que ofrecer o se habían opuesto resistencia. Esperaba que fuera lo segundo. ¿Cuál sería mi apellido real? ¿Lo sabría papá? Toda la vida me había hecho creer que Gregory Ilea era un héroe, la persona que había salvado el país cuando estábamos al borde del olvido. Estaba claro que no era más que un monstruo sediento de poder. ¿Cómo debía de ser para manipular a la gente sin pensárselo lo más mínimo? ¿Qué tipo de hombre sería si sacrificó a su hija en su propio beneficio? Miré las anotaciones anteriores con una nueva perspectiva. En ninguna decía que quisiera ser un gran hombre de familia. Solo afirmaba que quería parecerlo.
De momento, le seguiría el juego a Wallis. Estaba usando a los coetáneos de su hijo para ganar apoyos. Estaba haciéndose su montaje desde el principio. Me sentí asqueada. Me puse en pie y empecé a caminar arriba y abajo intentando asimilar todo aquello. ¿Cómo habían conseguido que aquella historia quedara olvidada? ¿Cómo es que nadie hablaba de los antiguos países? ¿Dónde estaba toda esa información? ¿Por qué no la conocía nadie? Abrí los ojos y levanté la mirada al techo. Me parecía imposible. Seguro que habría gente a quien no le parecía bien, y ellos les habrían contado la verdad a sus hijos, y a lo mejor sí que lo habían contado. A menudo me preguntaba por qué papá nunca me dejaba hablar del viejo libro de historia que tenía oculto en su habitación, porque la historia que sí conocía sobre Ilea no aparecía impresa en ningún lado. Quizá fuera porque si hubiera puesto por escrito que Ilea había sido un héroe, la gente se hubiera rebelado, por si siempre había sido una cuestión de debate, en el que uno pensaba que las cosas eran de un modo y otro la negaba. ¿Cómo iba a saber nunca nadie la verdad? Me pregunté si Maxon conocía todo aquello. De pronto me vino un recuerdo a la mente. No hacía tanto tiempo Maxon y yo nos habíamos dado nuestro primer beso. Había sido tan inesperado que yo me había echado atrás, lo cual le hizo sentirse incómodo. Cuando me di cuenta de que quería que me besara, le sugerí que simplemente borráramos aquel recuerdo e introdujéramos uno nuevo. América, no creo que podamos cambiar la historia, me había dicho, a lo que yo respondí, claro que podemos. Además, ¿quién más va a saberlo aparte de ti y de mí? Lo había dicho a modo de broma, por supuesto. Si hubiéramos acabado juntos nos acordaríamos de lo que había ocurrido realmente, sin importarnos lo tonto que era. En realidad, nunca llegamos a reemplazar aquel recuerdo con una historia que sonara mejor. Pero todo aquello de la selección era un espectáculo. Si a Maxon y a mí nos preguntaran algún día por nuestro primer beso, ¿le diríamos la verdad a alguien? ¿O nos guardaríamos aquel pequeño detalle, aquel secreto entre los dos? Cuando muriéramos nadie se enteraría y aquel breve momento tan importante en nuestras vidas desaparecerían con nosotros. ¿Podía ser tan simple? ¿Se trataba simplemente de contar una historia a una generación y repetirla hasta que la aceptaran como hecho probado? ¿Cuántas veces le había preguntado yo a alguien mayor que mamá o papá sobre lo que sabían o lo que habían visto sus padres? ¿Qué sabían los mayores? Había sido arrogante por mi parte no pensar siquiera en lo que pudiera explicar. Me sentí una tonta. Pero lo importante no era cómo me sintiera yo, lo importante era decidir qué iba a hacer al respecto. Había pasado toda mi vida atrapada en un agujero creado en nuestra sociedad, y como me encantaba la música, nunca me había quejado, pero quería estar con Aspen, y como él era un 6, las cosas se complicaban mucho. Si años atrás Gregory y Lea no hubiera diseñado con tanta frialdad las leyes de nuestro país, cómodamente sentado en su escritorio, Aspen y yo no habríamos discutido, y yo nunca habría pensado en Maxon. Maxon no sería ni siquiera príncipe, Marley tendría las manos intactas, y ella y Carter no vivirían en una habitación en la que apenas cabía su cama. Gerard, mi encantador hermanito pequeño, podría estudiar ciencias, si eso era lo que le gustaba, en lugar de verse abocado a dedicarse al mundo del arte que no le apasionaba en absoluto. Para conseguir una vida cómoda en una casa bonita, Gregory y Lea le había robado a la mayor parte del país la capacidad de siquiera intentar conseguir aquello mismo. Maxon decía que, si quería saber quién era, solo tenía que preguntarle. Antes me asustaba enfrentarme a la posibilidad de que él también fuera así, pero tenía que saberlo. Si esperaba que tomara la decisión de si quería seguir en la selección o volverme a casa, necesitaba saber de qué pasta estaba hecho. Me puse las zapatillas y la bata y salí de la habitación dejando atrás a un guardia anónimo. ¿Está bien, señorita?, preguntó. Sí, volveré enseguida. Daba la impresión de que quería decir algo más, pero me fui demasiado rápido como para darle la opción. Subí las escaleras hasta el 3er piso. A diferencia de otras plantas, habían guardias en el rellano que me impedían llegar siquiera a la puerta de Maxon. Necesito hablar con el príncipe, dije intentando mostrarme decidida. Es muy tarde, señorita, repuso el guardia de la izquierda. A Maxon no le importará, le aseguré. El de la derecha me sonrió ligeramente. No creo que desee recibir ninguna visita ahora mismo, señorita. Arrugué la frente, pensativa, mientras intentaba intuir a qué se refería. Estaba con otra chica. Era de suponer que sería Chris, sentada en su habitación hablando, riendo o quizás olvidando sus normas de no besar. Una doncella dobló la esquina con una bandeja en las manos y pasó a mi lado para bajar las escaleras.
Me eché a un lado, intentando decidir si debería dar un empujón a los guardias para abrirme paso o abandonar. En el momento en que iba a abrir la boca de nuevo, el guardia se me adelantó. «Debe volver a su cama, señorita». Habría querido gritarles o hacer algo, porque me sentí impotente, pero eso no serviría de nada, así que me fui. Oí que uno de los guardias, el que hacía muecas, murmuraba algo cuando me alejé, y eso no hizo más que empeorar mi estado de ánimo. ¿Se estaba riendo de mí? ¿Le daba pena? No necesitaba su compasión, ya me sentía suficientemente mal. Cuando llegué de nuevo al segundo piso me sorprendió ver allí a la doncella que había pasado a mi lado, arrodillada como si estuviera poniéndose bien el zapato, aunque era evidente que no era eso ni nada parecido. Cuando me acerqué levantó la cabeza, recogió la bandeja y se me acercó. «No está en su habitación», susurró. «¿Quién? ¿Maxon?», asintió. «Pruebe abajo». Sonreí y meneé la cabeza con un gesto de sorpresa. «Gracias». La doncella se encogió de hombros. «No está en ningún sitio donde no pudiera encontrarle si le busca. Además», dijo con una mirada de admiración, «a nosotras nos gusta usted». Se alejó dirigiéndose enseguida hacia el primer piso. Me pregunté a qué se refería exactamente con ese nosotros, pero de momento me bastaba con aquella sencilla demostración de amabilidad. Me quedé ahí un momento, dejando un espacio entre las dos, y luego me dirigí abajo. El gran salón estaba abierto pero vacío, al igual que el comedor. Miré a la sala de las mujeres, pensando que sería un lugar extraño para una cita, pero tampoco estaba allí. Les pregunté a los guardias de la puerta y estos me aseguraron que Maxon no había salido a los jardines, así que miré en alguna de las bibliotecas y salones hasta que por fin supuse que Chris y él debían de haberse separado ya, o que habrían vuelto a la habitación de él. Resignada, giré una esquina y me dirigí a las escaleras de atrás, que estaban más cerca de la principal. No vi nada, pero al acercarme oí claramente un susurro. Me aproximé más poco a poco. No quería molestar y tampoco estaba del todo segura de dónde procedía aquel sonido. Otro susurro, una risita traviesa, un cálido suspiro. Los sonidos se hicieron más claros y por fin no tuve duda respecto de dónde procedía. Di un paso más adelante, miré a la derecha y vi una pareja abrazándose entre las sombras. Cuando por fin los ojos se me adaptaron a la luz y conseguí distinguir lo que veía, me quedé impresionada. El cabello rubio de Maxon era inconfundible, incluso en la oscuridad. ¿Cuántas veces lo había visto así en la penumbra de los jardines? Pero lo que no había visto antes ni había podido imaginarme era el aspecto de aquel cabello entre los largos dedos de Celeste, con las uñas pintadas de rojo. Maxon estaba aprisionado entre la pared y el cuerpo de Celeste. Ella tenía la mano contra el pecho de él y con la pierna lo rodeaba. La raja de su vestido la dejaba bien a la vista. Teñía de un tono azul en la oscuridad del pasillo. Ella se echó atrás un poco para caer de nuevo lentamente sobre su cuerpo, jugando con él. Me quedé esperando a que él le dijera que se apartara, que ella no era lo que él quería, pero no lo hizo. Al contrario, la besó. Ella se regordió en el beso y volvió a soltar una risita. Maxon le susurró algo al oído y Celeste se le acercó y volvió a besarle con más fuerza, más profundamente que antes. Se le cayó el tirante del vestido, dejándole al descubierto el hombro y un trozo enorme de la piel de su espalda. Ninguno de los dos se molestó en recolocarlo en su sitio. Yo estaba helada. Habría querido gritar, pero tenía un nudo en la garganta. De todas las chicas, ¿por qué tenía que ser ella? Los labios de Celeste se deslizaron desde la boca de Maxon hasta su cuello. Soltó otra risita repugnante y le besó otra vez. Maxon cerró los ojos y sonrió. Ahora que Celeste ya no lo tapaba, lo veía perfectamente. Quería salir corriendo de ahí. Quería desaparecer, evaporarme, pero me quedé ahí plantada. Así que cuando Maxon abrió los ojos, me vio. Mientras Celeste trazaba dibujos con sus dedos en su cuello, él y yo nos quedamos mirándonos. Su sonrisa había desaparecido. De pronto se había quedado petrificado. Aquella mirada de asombro me hizo por fin coger fuerzas para moverme. Celeste no se había dado cuenta, así que retrocedía en silencio sin respirar siquiera. Cuando ya no podían oírme, eché a correr, pasando a toda velocidad junto a todos los guardias y mayordomos que trabajaban hasta tarde. Las lágrimas empezaron a asomar antes de que pudiera llegar a la escalera principal. Subí a toda prisa y me dirigí a mi habitación. Dejé atrás al guardia, que parecía preocupado, y entré. Me senté en la cama, de cara al balcón. En el silencio de mi habitación sentí el dolor en mi interior.
Qué tonta, América, qué tonta. Me iría a casa, olvidaría que todo aquello había ocurrido y me casaría con Aspen. Aspen era el único con el que podía contar. No pasó mucho rato hasta que llamaron a mi puerta. Maxon entró sin esperar respuesta. Cruzó la estancia como una exhalación, aparentemente tan furioso como yo. Antes de que pudiera decir una palabra, ataqué. Me has mentido. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo no? ¿Cómo puede ser que la misma persona que hablaba de proponerme matrimonio se ponga a hacer esas cosas en un pasillo con alguien como ella? Lo que yo haga con ella no tiene absolutamente nada que ver con lo que siento por ti. Estás de broma, ¿no? ¿O es que, al ser un futuro rey, tengo que suponer que es aceptable que te dejes sobar por alguna chica semidesnuda cada vez que te apetezca? Maxon parecía herido. No, eso no es así. ¿Y por qué ella? Pregunté levantando la vista al techo. Porque de todas las mujeres del planeta, ibas a quererla a ella. Cuando le miré en busca de una respuesta, él meneó la cabeza y paseó la mirada por la habitación. Maxon, Celeste es una actriz, un fraude. Deberías ver debajo de todo ese maquillaje y de ese sujetador de realce que lleva. No hay más que una chica que quiere manipularte para conseguir todo lo que desea. Maxon reprimió una risa. De hecho, lo veo perfectamente. Verlo tan tranquilo me sorprendió. Entonces, ¿por qué? Pero ya tenía mi respuesta. Lo sabía, claro que lo sabía. Había crecido en aquel ambiente. Probablemente los diarios de Gregory le servían de lectura de cabecera. Había sido una tonta por esperar otra cosa. ¡Qué simple había sido! Yo pensando todo el tiempo que si había alguien que se adaptara mejor al papel de princesa sería Chris. Era encantadora y paciente y un millón de cosas que yo no era, pero la veía junto a Maxon diferente. Para el hombre que él tendría que ser si quería seguir las huellas de Gregory y Lea. La única chica posible era Celeste. Nadie más disfrutaría tanto pisoteando a todo el país. Bueno, pues ya está, dije haciendo un borrón y cuenta nueva con un movimiento en las manos. Querías que tomara una decisión y aquí la tienes. Ya no puedo más. Dejo la selección. Dejo todas estas mentiras y sobre todo te dejo a ti. Dios, no puedo creerme lo tonta que he sido. Tú no dejas nada, América. Se apresuró a contradecirme con una mirada que decía más que sus palabras. Lo dejarás cuando yo diga que lo dejas. Ahora mismo estás contrariada, pero no lo dejas. Me llevé la mano al cabello, sintiendo que en cualquier momento podía arrancármelo de la raíz. ¿Pero qué te pasa? ¿Es que no lo quieres ver? ¿Qué te hace pensar que se me olvidará lo que acabo de ver? Odio a esa chica, y tú lo estabas besando. No quiero saber nada de ti. Por Dios, nunca me dejas decir ni una sola palabra. ¿Qué podrías decir para explicar algo así? Envíame a casa, no quiero seguir aquí. Nuestra conversación había ido tan rápida que su silencio de pronto resultó incómodo. No, estaba furiosa. ¿No era eso exactamente lo que quería de mí? Maxon Shreve, ¿no eres más que un crío que tiene entre manos un juguete que no quiere, pero que no puede soportar ceder a otro niño? Maxon respondió en voz baja. Entiendo que estés enfadada, pero le di un empujón. Estoy más que enfadada. Maxon mantuvo la calma. América, no me llames crío y no me empujes. Volví a empujarle. ¿Ah, no? ¿Y qué vas a hacer para evitarlo? Maxon me agarró de las muñecas, torciéndome el brazo detrás de la espalda, y vi la rabia en sus ojos, la cual me alegró. Quería que me provocara, quería tener un motivo para hacerle daño. En aquel momento habría podido hacerle pedazos con mis propias manos. Pero no estaba enfadado. En lugar del enfado sentía aquella cálida corriente de electricidad que echaba tanto de menos. Su cara estaba a unos centímetros de la mía y sus ojos buscaban los míos, quizá preguntándose cómo lo recibiría, o quizá sin importarle lo más mínimo. Aunque todo aquello era una locura, lo deseaba igualmente. Mis labios se abrieron antes de darme cuenta siquiera de lo que estaba sucediendo. Agité la cabeza, confusa, y di un paso atrás en dirección al balcón. Él no hizo ningún esfuerzo para retenerme. Respiré hondo un par de veces y luego me giré hacia él. ¿Me vas a enviar a casa?, le pregunté en voz baja. Maxon negó con la cabeza sin poder o sin querer decir palabra. Me arranqué su pulsera de la muñeca y la tiré al suelo. Entonces vete. Me giré hacia el balcón y esperé unos momentos hasta oír el clic de la puerta al cerrarse. En cuanto Maxon se hubo ido, me dejé caer al suelo y me eché a llorar. Celeste y él se parecían mucho. Toda su vida era una ficción,
y yo sabía que Maxon se pasaría el resto de la vida engatusando a la opinión pública para que pensaran que era maravilloso, al tiempo que lo tenía a todos atados de pie y manos, igual que Gregory. Me quedé sentada en el suelo, con las piernas cruzadas bajo la bata. Estaba muy disgustada con Maxon, pero más aún conmigo misma. Tendría que haber luchado más duro, debía haber hecho más, no debería estar ahí sentada, derrotada. Me sequé las lágrimas y analicé la situación. Había acabado con Maxon, pero seguía ahí. Había acabado con la competición, pero aún así tenía que hacer una presentación. Quizás Aspen pensara que no era lo suficientemente fuerte como para ser princesa, y estaba en lo cierto, pero tenía fe en mí, eso lo sabía, y también mi padre y Nicoleta. Ya no me interesaba ganar, así pues, ¿qué podía hacer para salir de allí con un buen golpe de efecto? Capítulo 27. Cuando Silvia me preguntó qué necesitaría para mi presentación, le dije que quería una mesita para poner unos libros y un caballete para un póster que estaba dibujando. Le hizo especial ilusión saber lo del póster. Era la única que tenía experiencia en trabajos de arte y diseño. Me pasé horas escribiendo mi presentación en fichas para que no se me olvidara nada, y puse puntos en algunos libros para sacar citas. Además, ensayé frente al espejo para aprenderme bien las partes que me preocupaban. Intenté no pensar demasiado en lo que estaba haciendo, pues entonces todo el cuerpo me empezaba a temblar. Le pedí a Anne que me confeccionara un vestido que me diera aspecto inocente, lo cual le hizo levantar las cejas. Lo dice como si hasta ahora le hubiera hecho salir por ahí en lencería fina, bromeó. Chasqué la lengua. No, no quiero decir eso. Ya sabes que todos los vestidos que me habéis hecho me han encantado. Solo quiero dar una imagen angelical. Ella sonrió. Supongo que ya se nos ocurrirá algo. Debieron de trabajar como locas, porque el día del report no vi ni a Anne, ni a Mary, ni a Lucy, hasta una hora antes del inicio del programa, cuando llegaron a toda prisa con el vestido. Era blanco, vaporoso y ligero, y estaba decorado con una larga tira verde y un adorno de tul azul a la derecha. La parte inferior caía de tal modo que parecía una nube, y la cintura imperio le daba un toque de elegancia y formalidad. Me venía perfecto. Era, con mucho, el que más me gustó de todos los que me habían diseñado, y estaba encantada de lucirlo en aquel día precisamente. Quizás sería el último de sus vestidos que tendría ocasión de ponerme. Me había costado mantener mi plan en secreto, pero lo había conseguido. Cuando las chicas me preguntaron qué estaba haciendo, simplemente les dije que era una sorpresa. Eso me valió más de una mirada escéptica, pero no me importó. Les pedí a mis doncellas que no tocaran las cosas de mi escritorio, ni siquiera para limpiar, y obedecieron, dejando mis notas boca abajo. Nadie lo sabía. La persona a la que más ganas tenía de contárselo era Aspen, pero me contuve. Por una parte tenía miedo de que me convenciera de no hacerlo. Por otra, me temía que se mostrara demasiado entusiasta. Mientras mis doncellas se esmeraban para ponerme guapa, me miré al espejo y supe que aquello era algo que tenía que hacer sola. Y mejor así. No quería que nadie, ni mis doncellas, ni las otras chicas, ni Aspen, sobre todo, se metieran en problemas por mi culpa. Lo único que quedaba por hacer era poner las cosas en orden. Anne, Mary, ¿podrías ir a prepararme un té? Ellas se miraron. ¿Las dos?, preguntó Mary. Sí, por favor. No parecían convencidas, pero hicieron una reverencia y se fueron. En cuanto salieron, me giré hacia Lucy. Siéntate conmigo. Le pedí llevándola al banquito acolchado en el que estaba sentada yo. Ella obedeció y yo le pregunté simplemente, ¿eres feliz, señorita? Últimamente pareces triste. Me preguntaba si te encuentras bien. Ella bajó la cabeza. ¿Tan obvio es? Un poquito, admití, pasándole el brazo por los hombros y acercándola más. Ella suspiró y me apoyó la cabeza en el hombro. Me alegré muchísimo de que olvidara por un momento las barreras invisibles que habían entre las dos. ¿Alguna vez ha deseado algo que no pudiera conseguir? Solté una risita sarcástica. Lucy, antes de llegar aquí era unas 5. Hay tantas cosas que no podía tener que si hiciera una lista sería tan larga. Una lágrima solitaria le rodó por la mejilla. Resultaba raro. Normalmente me lo habría ocultado. No sé qué hacer, estoy atrapada. Erguí el cuerpo e hice que me mirara a la cara. Lucy, quiero que sepas que estoy segura de que puedes hacer lo que quieras, ser lo que seas. Creo que eres una chica asombrosa. Ella sonrió tímidamente.
Gracias, señorita. Sabía que no teníamos mucho tiempo. Escucha, necesito que hagas algo por mí. No estaba segura si podía contar con las otras, pero confío en ti. Aunque parecía confusa cuando respondió, supe que lo decía de verdad. Lo que sea. Fui a uno de los cajones y saqué una carta. ¿Le podrías dar esto al soldado Ledger? ¿Al soldado Ledger? Me gustaría darle las gracias por lo amable que ha sido, y he pensado que resultaría inapropiado darle una carta personalmente. Ya sabes. Era una excusa muy pobre, pero era el único modo de explicarle a Aspen el porqué de lo que iba a hacer y de despedirme de él. Suponía que no me quedaría mucho tiempo en el palacio tras aquella noche. Me encargaré de que le llegue antes de 1 hora, dijo decidida. Gracias, respondí. Las lágrimas amenazaban con aparecer, pero las contuve. Estaba asustada, pero habían demasiados motivos para actuar como tenía previsto. Todos nos merecíamos algo mejor. Mi familia, Marley y Carter, Aspen, incluso mis doncellas, todos estábamos atrapados en nuestras vidas debido a los planes de Gregory y Leah. Pensarían en ello. Cuando entré en el plató del report, tenía bajo el brazo un montón de libros marcados y una carpeta con mi póster. La estructura era la misma de siempre. Los asientos del rey, la reina y Maxon a la derecha, cerca de la puerta, y los de la chica de la selección a la izquierda. Pero en el centro, en el lugar en el que solía haber una tarima donde se subía a hablar el rey o unas sillas para las entrevistas, habían dejado un espacio para las presentaciones. Vi una mesita y mi caballete, pero también una pantalla en la que supuse que alguien haría una pase de diapositivas. Era impresionante. Me pregunté quién sería la que había logrado los recursos necesarios para montar todo aquello. Me fui hasta la última silla, junto a la de Celeste, por desgracia, y coloqué mi carpeta al lado. Apoyé los libros sobre las rodillas. Natalie también traía unos libros, y Elise estaba releyendo sus notas una y otra vez. Chris miraba al techo y parecía estar recitando su presentación mentalmente. Celeste estaba comprobando su maquillaje. Silvia estaba ahí, como solía ocurrir cuando teníamos que hablar de algo que nos hubiera encargado ella. Y aquel día estaba con los nervios a flor de piel. Probablemente aquella fuera nuestra tarea más complicada, y el resultado diría mucho de ella. Respiré hondo. No había pensado en Silvia, pero ahora ya era demasiado tarde. «Están preciosas, señoritas, fantástico», dijo al acercarse. «Ahora que están todas aquí, quiero explicarles unas cuantas cosas. En primer lugar, el rey se pondrá en pie y hará unos cuantos anuncios. Luego Gabriel desarrollará el tema de la noche, la presentación, sus proyectos filantrópicos». Silvia, que era como una máquina inalterable y nunca perdía la calma, estaba agitada. De hecho, daba botecitos mientras hablaba. Bueno, ya sé que han estado practicando. Tienen 8 minutos y si alguien les hace alguna pregunta después, Gabriel les dará paso. Recuerden mantener la compostura. El país las está mirando. Si se pierden, respiren hondo y sigan adelante. Van a estar estupendas. Ah, y saldrán en el orden en que están sentadas. Así que, Lady Natalie, usted es la primera y Lady América será la última. Buena suerte, chicas. Silvia se alejó para hacer las últimas comprobaciones. Intenté calmarme. La última. Seguramente sería mejor así. Natalie debía estar más nerviosa al ser la primera. La miré y vi que estaba sudando. Intentar concentrarse con aquella presión sería una tortura. No pude evitarlo y miré también a Celeste. Ella no sabía si la había visto con Maxon y no dejaba de preguntarme por qué no se lo había contado nunca a nadie. El hecho de que lo guardara en secreto me hacía pensar que no era la primera vez. Aquello lo hacía aún peor. ¿Nerviosa? Le pregunté mientras ella se quitaba algo que se le había quedado pegado en una uña. No, esto es una estupidez, y en realidad no le importa a nadie. No veo la hora de que se acabe. Y yo soy modelo, dijo mirándome por fin. Se me da bien ponerme delante de las cámaras. Desde luego, parece que eres una experta en posar, murmuré. Era evidente que aquello le hice pensar, intentando decidir si era un insulto o no. Acabó levantando la vista y girándose hacia el otro lado. Justo en aquel momento entró el rey, con la reina al lado. Hablaban entre susurros y parecía que se trataba de algo muy importante. Un momento más tarde entró Maxon, ajustándose los puños de la camisa mientras se dirigía a su sitio. Vestido con aquel traje tenía un aspecto inocente y limpio. Tuve que recordarme a mí misma lo que sabía de él. Me miró. No iba a dejarme intimidar, así que le mantuve la mirada.
Entonces, con timidez, Maxon levantó la mano y se tiró de la oreja. Negué lentamente con la cabeza, con una expresión que dejaba claro que, si dependía de mí, nunca más volveríamos a hablar. Cuando empezaron las presentaciones, un sudor frío me recorrió todo el cuerpo. La propuesta de Natalie fue corta y no estaba muy bien documentada. Afirmaba que todo lo que hacían los rebeldes era deleznable y que habría que acabar con ellos para mantener la seguridad en la provincia de Ailea. Cuando acabó, todas las miramos sin decir nada. ¿Cómo es posible que no supiera que todo lo que hacían los rebeldes ya se consideraba ilegal? La reina en particular puso una cara terriblemente triste cuando Natalie se sentó. Elise propuso un programa para relacionar a los miembros de las castas más altas con la gente de Nueva Asia, mediante una especie de intercambio de cartas. Sugería que aquello ayudaría a reforzar los vínculos entre los países y que ayudaría a poner fin a la guerra. Yo no tenía claro que aquello sirviera de algo, pero al menos servía para recordar por qué ella aún seguía en la selección. La reina le preguntó si conocía a alguien en Nueva Asia que pudiera estar dispuesto a participar en el programa, y Elise le aseguró que sí. La presentación de Chris fue espectacular. Quería reformar el sistema de educación pública. Aquella era una idea que les gustaba tanto a Maxon como a la reina. Como esta era hija de un maestro, habría pensado en ello toda la vida. Usó la pantalla para mostrar imágenes del colegio de su provincia al que le habían enviado sus padres. En los rostros de los profesores se reflejaba el agotamiento y en una fotografía se veía un aula en la que 4 niños estaban sentados en el suelo, puesto que no habían suficientes sillas. La reina hizo decenas de preguntas y Krila respondió enseguida. Recurriendo a copias de viejos informes económicos que había leído, incluso había encontrado una fuente a la que recurrir para pedir prestado el dinero necesario para poner el proyecto en marcha y aportó ideas para la posterior financiación del sistema. Cuando se sentó, vi que Maxon le sonreía y asentía. Ella respondió ruborizándose y se quedó mirando el encaje de su vestido. Me parecía una crueldad que jugara así con ella, teniendo en cuenta su relación íntima con Celeste, pero ya no era mi asunto. Que hiciera lo que se le diera la gana. La presentación de Celeste fue interesante, aunque algo tendenciosa. Sugirió que se estableciera un salario mínimo para algunas de las castas más bajas. Sería en una escala progresiva, de acuerdo con la formación. No obstante, para obtener esa formación, los 5, 6 y 7 tendrían que cursar estudios, que tendrían que pagar, lo que beneficiaría sobre todo a los 13, que eran los únicos autorizados para dar clases. Como Celeste era una 2, no tenía ni idea de lo que tendría que trabajar para conseguir pagar aquello. Nadie dispondría del tiempo suficiente para lograr los diplomas necesarios, lo que nunca obtendrían esa presentación. A primera vista parecía una buena idea, pero era imposible que funcionara. Celeste regresó a su sitio y yo me eché a temblar al ponerme de pie. Por un momento me planteé fingir que me desmayaba, pero tenía que hacerlo. Lo malo es que no quería afrontar lo que vendría después. Coloqué mi póster, un diagrama de las castas, en el caballete y puse mis libros en orden sobre la mesa. Cogí aire y agarré mis fichas con fuerza, aunque una vez lanzada observé con sorpresa que ni siquiera me hacían falta. Buenas noches, Ilea. Hoy me presento ante ustedes no como parte de la élite, no como 3 ni como 5, sino como ciudadana, como una igual, según la casta a la que cada cual pertenezca. La visión de cómo funciona nuestro país puede ser diferente. Desde luego, a mí me ha pasado, pero hasta hace poco no he comprendido hasta dónde llegaba mi amor por Ilea. A pesar de haber crecido en un hogar en el que a veces faltaba la comida o la electricidad, a pesar de ver que a gente a la que yo amaba la forzaban a vivir en una situación que había adquirido al nacer, con muy pocas esperanzas de que aquello cambiara, a pesar de ver la distancia que me separaba de otras personas debido a un simple número, aunque no fuéramos tan diferentes, miré a las chicas, sigo queriendo a nuestro país. Sabía que ahí venía el cambio de ficha y lo hice automáticamente sin mirarlas. Lo que propongo no sería sencillo, podría ser incluso doloroso, pero de verdad creo que beneficiaría a todo el reino. Cogí aire. Creo que deberíamos eliminar las castas. Oí más de una respiración entrecortada. Decidí no hacer caso. Sé que hubo una época cuando nuestro país acababa de nacer en que la asignación de estos números ayudó a organizar algo que estaba a punto de desaparecer, pero ya no somos ese país.
Ahora somos mucho más. Permitir que personas sin talento tengan privilegios desmesurados y poner cortapisas a las que podrían ser alguna vez de las mentes más brillantes del mundo simplemente por mantener un sistema de organización arcaico es cruel. Y lo único que hace es impedirnos sacar lo mejor de nosotros mismos. Hice referencia a una escueta de una de las viejas revistas de Celeste que había consultado después de que hubiéramos hablado de crear un ejército de voluntarios, en la que el 65% de la gente pensaba que era buena idea. ¿Por qué eliminar la posibilidad de algunos de labrarse en futuro? También cité un viejo informe que había estudiado sobre la estandarización de exámenes en la escuela pública. El artículo era tendencioso y afirmaba que solo el 3% de los 6 y 7 reflejaban coeficiente de inteligencia altos, y al tratarse de un porcentaje tan bajo, estaba claro que habían decidido dejarlos donde estaban. Defendí que deberían darnos vergüenza que esas personas estuvieran obligadas a pasarse la vida cavando zanjas cuando podían estar haciendo operaciones de corazón. Por fin llegó el final de aquella dura prueba. Quizá nuestro país tenga su riqueza mal repartida, pero no podemos negar su potencial. Lo que me da miedo es que, si no cambiamos algo, ese potencial se quede estancado, y quiero demasiado mi país como para permitir que eso ocurra. Tengo demasiadas esperanzas puestas en él como para permitir que suceda. Tragué saliva, aliviada al menos de que haya llegado al final. Gracias por su tiempo, añadí, y me giré ligeramente hacia la familia real. La cosa iba mal. La expresión de Maxon volvía a ser pétrea, como el día en que habían azotado a Marley. La reina apartó la vista, evidentemente decepcionada. El rey, en cambio, se me quedó mirando. Sin parpadear siquiera, se dirigió a mí. ¿Y cómo sugieres que eliminemos las castas?, me desafió. Así de pronto, ¿las quitamos y ya está? Oh, no sé. ¿Y no crees que eso provocaría altercados, un caos total? ¿Que permitiría que los rebeldes se aprovecharan de la confusión de la gente? Aquello no lo había pensado a fondo. Lo único que tenía claro era lo injusto que era el sistema. Creo que la creación de las castas ya creó una confusión considerable, y aún así lo superamos. De hecho, dije recurriendo a mi montón de libros. Aquí tengo una descripción. Hojeé el diario de Gregory en busca de la página indicada. ¿Ya hemos cortado?, rugió. Sí, majestad, respondió alguien. Levanté la vista y vi que las luces que solían indicar el funcionamiento de las cámaras se habían apagado. Con algún gesto que me había pasado por alto, el rey había puesto punto final al report. Se puso de pie. Poner las cámaras apuntando al suelo, ordenó, y los técnicos obedecieron. Se lanzó hacia mí y me arrancó el diario de las manos. ¿De dónde has sacado esto?, me gritó. Padre, padre, exclamó Maxon agitado mientras se acercaba. ¿De dónde has sacado esto? Respóndeme. Se lo di yo, confesó Maxon. Estábamos consultando lo que era eso de Halloween. Salía en los diarios de Gregory Lea y pensé que le gustaría leer algo más. Idiota, le espetó el rey. Sabía que tenía que haberte hecho leer esto antes. Estás perdido. No tienes ni idea de lo que te espera. Oh, no. Oh, no, 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 no. Ella se va esta noche, ordenó el rey Clarkson. Ya le he aguantado bastante. Intenté echarme atrás, distanciarme todo lo que pudiera del rey sin que se diera cuenta. Incluso procuré no hacer demasiado ruido al respirar. Me giré hacia las chicas y por algún motivo miré a Celeste. Esperaba encontrarme con su risa, pero estaba nerviosa. Nunca habíamos visto al rey tan alterado. No puedes enviar la casa, eso lo decido yo, y yo digo que se queda, respondió Maxon sin alterarse. Maxon Calix Strip, yo soy el rey de Ilea, y yo digo, ¿no podrías dejar de ser rey aunque solo sea 5 minutos y ser simplemente mi padre?, gritó Maxon. Eso me corresponde a mí. Tú tienes que tomar tus decisiones y yo quiero tomar las mías. De aquí no se va ninguna chica si yo no lo digo. Vi que Natalie se agarraba a Liz. Ambas parecían estar temblando. Amberly, llévate esto y devuélvelo a su sitio, dijo el rey poniéndole el libro en las manos a la reina. Ella se quedó ahí y asintió, pero no se movió. Maxon, quiero verte en mi despacho. Miré a Maxon, y quizás solo me lo imaginara, pero me dio la impresión de ver una sombra de pánico en el fondo de sus ojos. Oh, propuso el rey, ¿podría hablar directamente con ella? No, protestó Maxon levantando una mano. Eso no será necesario. Señoritas, añadió girándose hacia nosotras, ¿por qué no van a todas arriba? Hoy les enviaremos la cena a sus habitaciones. Hizo una pausa.
América, a lo mejor deberías prepararte y recoger tus cosas, por si acaso. El rey sonrió, y su sonrisa adquirió un aire siniestro tras aquella explosión de rabia. Excelente idea. ¿Tú primero, hijo? Miré a Maxon, que parecía derrotado. Me sentí avergonzada. Él abrió la boca para decir algo, pero al final meneó la cabeza y emprendió la marcha. Chris se retorcía las manos de los nervios mirando a Maxon. No podía culparla. Había algo amenazador en todo aquello. —¿Clarkson? —dijo la reina Amberly, sin levantar la voz. —¿Qué hay de lo otro? —¿El qué? —preguntó él irritado. —La noticia —le recordó ella. —Ah, sí —dijo él, y retrocedió hacia nosotras. Estaba tan cerca que decidí retirarme a mi silla, por miedo a quedarme sola en medio otra vez. El rey Clarkson habló con voz firme y tranquila. —Natalie, no hemos querido decírtelo antes del report, pero hemos recibido malas noticias. —¿Malas noticias? —preguntó agarrándose nerviosa al collar. El rey se acercó. —Sí, siento mucho tu pérdida, pero parece que los rebeldes se han llevado a tu hermana esta mañana. —¿Qué? —dijo ella en un susurro. —Han encontrado sus restos esta tarde. Lo sentimos —añadió, y tuve que admitir que en su voz se detectaba algo próximo a la empatía, aunque más que una emoción genuina sonaba una entonación bien ensayada. Enseguida volvió junto a Maxon, apremiándolo a salir por la puerta mientras Natalie estallaba en un grito desesperado. La reina fue corriendo a su lado, acariciándole el cabello e intentando calmarla. Celeste, que nunca había sido demasiado cariñosa, abandonó el estudio en silencio y Elise la siguió, anonadada. Chris se quedó e intentó consolar a Natalie, pero en cuanto quedó claro que no podía hacer gran cosa, también se fue. La reina le dijo a Natalie que le había puesto protección a sus padres por lo que pudiera pasar y que podría ir al funeral si quería. Y no se apartó de ella en ningún momento. Todo se había quedado a oscuras, tan rápido que me sentí paralizada en mi silla. Cuando apareció aquella mano frente a mi cara me sobresalté tanto que eché la cabeza atrás. —No te haré daño, solo quiero ayudarte —dijo Gabriel, y el broche de su solapa brilló, reflejando la luz. Le di la mano sorprendida de lo que me temblaban las piernas. —Debe de quererte mucho —observó Gabriel, en cuanto me puse en pie. No podía mirarle a la cara. —¿Qué te hace pensar en eso? Gabriel suspiró. Conozco a Maxon desde que era un niño. Nunca le había plantado cara a su padre de ese modo. Gabriel se alejó para decirle al equipo de rodaje que no dijera una palabra de todo lo que habían oído aquella noche. Me acerqué a Natalie. No es que la conociera tanto, pero estaba segura de que amaba a su hermana como yo quería a May, y no podía imaginarme el dolor que estaría sintiendo. —Natalie, lo siento muchísimo —susurré. Ella sintió, era lo máximo que podía hacer. La reina me miró con simpatía sin saber muy bien cómo expresar toda su tristeza. —Y perdóneme usted también, Majestad. Yo solo. —Lo sé, querida. Con lo que estaba pasando, Natalie no podía esperar más despedidas, así que le hice una última reverencia a la reina y abandoné el estudio lentamente, intentando asimilar el desastre del que yo misma era la responsable.